Damos comienzo, que ya llevamos un retraso importante. Y bueno, primero, aunque sea un poco delicado, me voy a presentar yo. Soy Emilio Vega, el decano actual del Colegio de Abogados de Guadalajara. Muchos me conocéis porque llevo muchos años en la institución, pero otros no. Y yo no voy a hacer la retahíla de saludos que han hecho los que han venido antes. Sí me voy a permitir una licencia, y es que el único castellano manchego que hay aquí como yo es Nacho Hernando, que es el consejero de Fomento. Y bueno, pues haciendo patria, pues le nombro, le saludo especialmente, así como también al resto de mis compañeros decanos y decanas, y bueno, al resto del foro, que como veo, bueno, pues es bastante interesante. Sin más, como bien sabéis, esta primera ponencia creo que es la más importante de todas, no desmereciendo a los demás, pero es una cuestión que para empezar, vamos a empezar fuerte, ¿no? Y vamos a hablar un poco del constitucionalismo, de todo esto que vamos a hablar aquí, ¿no? Con una serie de derechos constitucionales que yo entiendo que están enfrentados y que aquí, bueno, pues daremos una solución a ello. Para ello tenemos a los mejores ponentes que pueda haber en este momento al respecto. Y son, bueno, pues Sergio Nasarre, Vicente Pérez Daudí, Antonio Alcalá, Josefa Corbacho y Adoración Bello. Voy a hacer una muy breve reseña de cada uno porque ya os digo que esto se nos ha ido de madre y entonces, bueno, está Andalucía en campaña electoral y es lógico que haya más discursos de lo normal, ¿no? Entonces, es una apreciación mía personal que creo que es perfectamente atendible por todos, porque no estaban previstos los discursos de algunos políticos. Pero la ocasión manda y la oportunidad, ¿no? Bueno, Sergio Nasarre es director de la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili, que hará un repaso de las políticas de vivienda para analizar dónde estamos hoy. Vicente Pérez Daudí es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Nos citará el conflicto de estos derechos en el proceso. Vicente, amigo, es el que mejor conozco de la mesa, pues lo tengo que decir. Para aclarar estas circunstancias, luego intervendrá el magistrado Antonio Alcalá, que es expresidente de la Audiencia de Málaga, y nos dará su visión jurisdiccional. Luego, por cierto, le tendré que preguntar por una compañera mía de promoción que perteneció a esta audiencia y no sé si sigue estando. Luego hablaremos de ese tema. Serán moderados por Josefa Corbacho y por Adoración Bello, abogadas de este grandísimo Colegio de Málaga y miembros de la Comisión de Normativa del Colegio de Abogados de Málaga, con lo cual yo ya termino y doy paso a los que de verdad saben de estas cosas. Primero en intervenir creo que Sergio Nasarre, ¿no? Pues adelante, todo tuyo. Sí, sin más trámite, damos paso al primero de los ponentes, profesor Nasarre. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al Colegio de Málaga, de Mataró, de Barcelona, al amigo Jesús Sánchez por su amable invitación, también al decano a los decanos de los tres colegios. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Con toda libertad le he dicho pues, a la moderadora que me pare cuando tal problema de los profesores de universidades que nos dejan a 200 chicos ahí delante y podemos hablar con ellos durante 2, 3, 4 horas y nadie protesta. Bueno, se van yendo, pero bueno, la idea, bueno, como solamente tengo 15 minutos y ya he consumido 29 segundos, básicamente pues ya ven el título, ¿no? Es una lástima, ¿no?, que la ministra pues no se haya quedado, porque quizás igual por lo menos este primer mesa, digamos, pues podría, yo creo, profundizar un poco en los temas que nos ocupan hoy, ¿no? Como pueden ver aquí, pues, bueno, de la propiedad privada a la ocupación, 15 años de precarización del título de la vivienda. Lo que me pregunto con este título y les quiero someter pues, a su consideración es cómo es que en 15 años hemos podido pasar de una política de promoción de la propiedad privada. Ustedes recuerdan cómo se vivía aquí en 2004, en 2005, en 2006, en 2007, y de repente, pues no. Y de repente hemos pasado a
con las políticas públicas, todo el dinero público, funcionarios, leyes, multinivel de toda ralea, a potenciar el alquiler, diciendo, la propiedad es mala, ¿cómo se atreven ustedes? Fíjense lo que desmanes han cometido. Y resulta que causan una burbuja del alquiler en 2016. Y dicen, ay, pues muy mal también, porque claro, es tan caro y claro, pero claro, no vamos a dejar que los pobres sean propietarios, porque si son propietarios luego impagan y los tenemos que echar. Nada, pues vamos todos a colaborar, ¿no? Entonces ahora todos son leyes de promoción. Bueno, ayer hubo en el Parlamento de Cataluña declaración también, diciendo pues que es muy interesante colaborar en la vivienda colaborativa, solamente un derecho de uso, ¿para qué tener un título si todos podemos ser muy amigos ahí, 25 ahí, y para qué ser propietarios, para qué ser inquilinos, vamos a compartir y total, ¿no? Pues ya da igual, como no hay niños, pues esto, y luego dice, bueno, pues tampoco, ¿no? Porque pues también, pues claro, igual la gente, pues hay algunos que no quieren compartir, pues ¿para qué? Pues ya ocupan directamente y así acabamos antes. Y ya está. Pues bueno, ahora les pondré números con las leyes y las sentencias, digamos, porque soy catedrático de Derecho Civil y yo creo que todos ustedes son juristas y por lo tanto pues creo que es bueno que nos entendamos con números de las leyes, pero este es el resumen, ¿no? Yo les dije que con 2 minutos tenía suficiente, pero... todo esto, naturalmente, pues bueno, yo llevo 25 años estudiando temas hipotecarios y temas de la vivienda. Aquí tienen algunos proyectos, informes, muchos de ellos en abierto. Les he pasado a la organización 3 últimos artículos, 3 artículos escritos los últimos 7 u 8 meses, son artículos científicos en los cuales amparo, digamos, todo lo que les explicaré hoy, pero muchos de estos que tienen ustedes aquí, que es que van sobre desahucios, sobre sinhogarismo, sobre alquileres, siempre en derecho comparando 34 jurisdicciones, intentando entender qué pasa por el mundo. Bueno, pues la sostienen ustedes aquí a su disposición. La primera cuestión que les invito es uno de los artículos que tienen ustedes, que les han pasado o que les pueden pasar, es uno que hemos publicado en la revista Crítica hace escasamente un mes, en el cual pues demostramos esto, básicamente que todas las normas importantes de vivienda en los últimos 15 años básicamente se las han inventado. Es decir, no hay ninguna fundamentación, no hay ningún estudio y cuando lo hay no le han hecho caso, diciendo que la medida que se propone en cada una de las normas que ustedes ven ahí, dicen, bueno, pues van a funcionar. Que va a funcionar quiere decir, bueno, pues ha contrastado pues, con cifras, con estudios, con experiencias comparadas, que, por ejemplo, la expropiación de viviendas, multar a los grandes propietarios, los recargos tributarios, todas estas cuestiones pues, favorecen que haya una vivienda más asequible, más vivienda en el mercado, etcétera, etcétera. Y todo lo que teníamos hasta ahora no funciona. Bueno, esto no hay ninguna norma que lo haya hecho. Y aquel que se ha atrevido a preguntar a institutos como el catalán Ivalua, diciendo, perdone, si nosotros ponemos sanciones y recargos a las viviendas vacías, esto va a facilitar que haya más viviendas en el mercado, más asequibilidad, y el Instituto Ivalua, en concreto, en su informe dijo, no, es una medida meramente recaudatoria. Bueno, pues a los 9 meses ya estaba la ley aprobada, ¿no? Dices, bueno, escuche, y esto ha pasado, pues eso, ahí las tienen, con las más importantes, la 1-2013, la 5-2019, la 4-2013, las de alquileres, las de hipotecas, etcétera, etcétera. Y lo que también demostramos en este artículo, que está a su disposición, ya les digo, en abierto, es que muchas de estas normas se han hecho a rebufo de movimientos sociales. La PA, Sindicato de Inquilinos, y muchos jueces, o parte de la judicatura que nosotros llamamos en el artículo Robin Prudencia y Robin Hood, ¿no? Diciendo, bueno, sí que la ley dice que realmente pues, esto tendría que ser así, si no paga, pues tiene que marchar, pero no, pues familia vulnerable y por lo tanto los derechos humanos y por lo tanto, pues que se quede. Esto nosotros les hemos llamado Robin Prudente, son como Robin Hood, ¿no? Diciendo, bueno, ahí lo que sí que como académicos que somos decimos que pues no somos nosotros que tenemos que decir si Robin Hood actuaba bien o mal en el bosque de Sherwood y menos lo vamos a decir ahora pues con este sector de la judicatura. Y he sido magistrado suplente 15 años. Básicamente lo he puesto pues, en dibujos por el tiempo que nos queda, ¿no? Años 60, bueno, me podían remontar más atrás, pero estamos así, una política, digamos, de promoción de la vivienda en propiedad, después bueno, de la destrucción masiva de la guerra civil y grandes parques de vivienda, muchas personas en alquiler, estábamos en cifras de más del 50% de viviendas de personas viviendo en alquiler, promoción de la vivienda en propiedad. Los dorados 12 años, del año 95 al 2007,
después de la Expo de los fastos de la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, gran crisis 2-3 años, pero luego una recuperación, entre comillas, milagrosa, en la cual hay una generalización de la propiedad y el acceso al crédito pues prácticamente universal, ¿no? Esos grandes fastos acaban de repente. En 2007 he escrito un libro, se llama Los años de la crisis de la vivienda, donde a lo largo de más de 650 páginas explico cómo se generó esa crisis y dónde se generó esa crisis y por qué, y cómo afectó a Europa y a España. Bueno, pues les digo una de las conclusiones de ese libro. Básicamente, la causa primordial está fuera de nuestras fronteras. La causa primordial fue la generalización de las hipotecas subprime en Estados Unidos y la expansión, la dispersión de esa crisis a través de la titulación hipotecaria a nivel mundial, básicamente causada por los bancos alemanes, ingleses y franceses que financiaban a nuestros bancos, que de repente quedaron sin financiación y por lo tanto no pudieron financiar a los pequeños comercios, incluso a los particulares después. Que aquí lo hicimos mal, hicimos alguna cosa mal, ¿sí? Muy concreta que me entretengo a explicar en el libro con más detalle, pero realmente el gran problema fue ese. En aquel momento nadie se quejaba, todo el mundo tenía su Q7, sus 2 chalets y había estado 3 veces en Nueva York. El que había estado 2 veces en Nueva York era un paria, como yo, por ejemplo, ¿no? Dice, solamente 2 veces, no has tenido tiempo de ver nada. Bueno, se acaba, ¿no? De repente, pues lo hemos hecho todo muy mal, cuando realmente no es así, ¿eh? Tenemos muchas cifras, muchos trabajos que demuestran que todos los países nórdicos, durante todos estos años, no solamente desde la crisis, sino incluso en la actualidad, estoy hablando de los Países Bajos, de Dinamarca, de Finlandia, Noruega, Suecia, de Alemania, todos estos países tienen niveles de sobreendeudamiento familiar a causa de la vivienda en las ciudades muchos más altos que el nuestro. Nosotros estamos por debajo de la media de la UE y ellos todos están muy por encima, incluso duplicando los niveles de sobreendeudamiento familiar que tenemos nosotros, incluso en el año 2019, y ha subido un pelín en el 20, pero prácticamente estamos igual en el 20. Por lo tanto, estos mantras, digamos, algunos de los cuales he escuchado durante la presentación de esta hora y cuarto larga, no son ciertos. Por eso digo que hubiese sido interesante pues, que se hubiese quedado alguien, ¿no? Bueno, ya está. Yo soy profesor, lo que sí tenemos al secretario de Vivienda de Cataluña, sí que, pero él ya, digamos, es un forofo y por lo tanto y es un creyente del derecho, doctor en derecho, y estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la vivienda en alquiler social, dice, bueno, es que, bueno, pues muy mal, ¿no? Lo hemos hecho muy mal la propiedad y tal, pues todo el mundo vamos a buscar soluciones, ¿no? Aquí se ha dicho, por ejemplo, muy importante la vivienda en alquiler social. El problema de la vivienda en alquiler social tiene muchos, pero uno de ellos es que es cíclica. Es decir, solo existe cuando la economía va muy bien, que es cuando el Estado recauda mucho dinero y por lo tanto puede pues, promover, construir, adquirir vivienda pública y social, y que es cuando nadie la quiere. O sea, ¿quién quiere vivienda pública y social? Cuando pueden comprarse un chalet y un Q7. Bueno, entonces de repente es crisis. Bueno, de repente, ahora queremos vivienda social. No hay. Bueno, ¿por qué? Porque bueno, desde 2011 no se ha construido prácticamente nada en España. O sea, hay comunidades autónomas enteras que no han construido ninguna. Bueno, ¿por qué? Porque no tienen dinero. Porque la economía normal no recauda impuestos y por lo tanto no hay recursos. Y dice, bueno, pues imaginemos que hacen un súper esfuerzo y se aumenta la tasa y se esfuerzan, etc. y dejan pues, de gastárselo en cosas pues, muy importantes y cambio se dedican a esto, a la vivienda. Bueno, pues eso estaría bien. Problema, o lo que puede pasar, es que hay una ciudad en concreto que se muestra en todos los congresos, en todos los foros, es raro que no lo he visto ya aquí, diciendo Viena, ¿no? La ciudad de Viena, ¿no? Ya siempre, además la que tienen ahora, pues la Natal Kauer, ¿no? Lo explica por todas partes, coincido con ella varias veces. Viena, ahí sí que lo hemos conseguido. Hemos conseguido que el 60% de los ciudadanos vieneses, ¿no? Que todos nos imaginamos muy altos, muy rubios, muy azules, muy todo, todos, ¿no? Tienen una vivienda muy asequible, ¿no? Muy asequible. El problema, cuando uno escarba un poquitín, sobre todo en la doctrina, yo soy profesor y leo cosas académicas, el tema político a mí no me interesa nada, es que no han cambiado de alcalde en 100 años. Un momento. Dice, ¿cuántos años he necesitado para hacer este parque de viviendas tan inmenso que tiene de vivienda social acompañada de 100 años? Digo, muy bien. O sea, 100 años. O sea, no es decir, oye, mañana vamos a invertir un montón, vamos a tener vivienda social para todos. No. Además, la vivienda social, como ustedes se pueden imaginar, no se acaba nunca. Si ustedes dan 1000, el 1001 dirá, sinvergüenzas, no tiene vivienda para todo el mundo, esto es la vergüenza. Bueno, vamos a hacer 2000. El 2001 les dirá, fatal, ¿cómo se atreven? Bueno, no sé. ¿Cuándo? O sea, si ustedes no ofrecen iPhones a 200 euros, pues el que se quede sin dirá, qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿no? O sea, bueno, entonces, bueno, pues ahí hemos conseguido que hay mucha población. ¿A cambio de qué? Pues a una crisis democrática muy importante. Es decir, la cantidad de problemas políticos, por no decir otra cosa, que han pasado en Viena durante 100 años,
ha sido, que se ve claramente, es que el partido, por el alcalde sí que se va muriendo, ¿eh? Pero el partido político, bueno, claro, es decir, que lo he dicho mal, el partido político no ha cambiado en 100 años en Viena, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de decir que van a cambiar las farolas, etcétera, van a decir, bueno, y perdón, y si no me votáis a mí, pues igual os quedáis en casa y dicen, pues habrá que votarle, claro, ¿eh? Es decir, uno de los problemas que tiene la vivienda social es que crea clientes. Clientes especialmente en sitios pues que a veces son para siempre. Es decir, si ustedes les preguntan cómo se gestiona aquí en Andalucía, cuando hubo un cambio de gobierno y empezaron a tirar de la manta, ¿qué encontraron? Bueno, que había millones y millones y millones de euros de deuda, de impagos de vivienda social desde principios de los años 2000. Bueno, ¿esto cuándo se ha hecho en otras comunidades autónomas? De decir, bueno, a ver, ¿cada cuánto revisan si los que han metido ustedes dentro de los años 70, 80 son aún vulnerables? Porque claro, pueden ser vulnerables pues un año, 5, 15, 12, bueno, 20, ¿no? Bueno, es que lleva gente que sigue siendo vulnerable 40 o 50 años. Cuando hablamos, que puede ser, ¿eh? Pero que dice que por lo menos que haya una verificación de que esto sea así, y que, bueno, entonces sí que podemos hablar de crear más vivienda social. Primero vamos a ver cómo estamos gestionando, dónde estamos gestionando y cómo es la que tenemos actualmente, que esto no se hace ni se hace en ningún sitio. Bueno, yo no me extiendo con la vivienda social, tiene más cosas, pero os dejo ahí. Hay muchas más cosas. Así, como, bueno, y hay otro problema, como no llegan, pues el proyecto de ley de vivienda, que bueno, yo ya me encargué pues, de explicar lo que me parecía en el Congreso de Diputados hace un par de semanas, le digo que hubiese sido interesante que eso hubiese quedado, pero que es que, que como no os llegan, dice, bueno, pues vamos a forzar a los privados a que hagan vivienda social. ¿Y cómo lo vamos a forzar? Pues multándolos, recargos tributarios, el proyecto de ley de vivienda tiene varias medidas al respecto de esto, y expropiándoles, ¿no? Si las tienen vacías, etcétera, etcétera. Hay muchas normas, muchas en Cataluña vigentes, y cuando ven que ya no es suficiente, pues directamente llegan al tema que nos ocupa en el Congreso, que es la bendición de la ocupación. Bueno, pues si ustedes la ocupan, pues moratoria, puede ser el COVID o puede ser cualquier otra cosa, desde el Real Decreto Ley 1/2021, pero tenemos una reciente en Cataluña. Cataluña empezó en el 2017 ya con esto, y siempre vamos un poquito más avanzados, pero la 1/2022 pues ya claramente pues va por esa línea, va por esa línea también. Hay muchos detalles que luego podemos en las preguntas podemos comentar, pero viene a bendecir a aquellos que ocuparon hace un año pues esas casas y que se pueden quedar, se les tienen que ofrecer un alquiler social antes de poder hacer algo con esas viviendas. Y claro, bueno, la vivienda social, pues realmente, pues efectivamente, no llegamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? La vivienda en propiedad, y hemos dicho que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque muy mal eso de que la gente con menos recursos puedan ser propietarios. Yo ya les confieso, a mí no me parece bien una sociedad en que solamente los ricos puedan ser propietarios. Yo creo en una sociedad en la cual todo el mundo pudiese acceder a un préstamo hipotecario en condiciones asequibles. Y por eso en Cataluña desarrollamos lo que denominamos las tenencias intermedias. Uno de los artífices que tenemos aquí, el doctor Carlos Sala, bueno, donde a través de la propiedad compartida y la propiedad temporal conseguimos que las familias puedan ser propietarias comprando solamente una parte de la vivienda o la vivienda por un número de años, el número de años que necesiten estar ahí, sin necesidad de tener un casero por encima de ellos, llámese Blackstone, llámese señora Pérez o llámese alcaldesa de Barcelona. Y a cambio, lo que nos dan a cambio es, fíjense, un decreto en plena pandemia, un decreto ley en Cataluña, el 50/2020, que dicen, claro, como aún cabe más gente en Barcelona, bueno, perdón, es una ciudad que está entre el mar, una montaña y dos ríos, uno arriba y otro abajo. Bueno, no, pero cabe más gente. Bueno, ¿cómo lo van a meter? Bueno, pues acaban de aprobar un decreto de infravivienda. Un decreto que permite construir viviendas de 24 metros cuadrados. ¿Se acuerdan ustedes el escándalo que hubo con una ministra hace muchos años? Dijo, viviendas de 40 metros. Fatal, pero es un zulo, ¿cómo se le ocurre? Bueno, hoy en día, pues haces una vivienda de 24 metros cuadrados, eso sí, privativo, el resto es común, pues eso pues para disfrutar con nosotros 28 personas pues de una vida en común. Los que ya la compartimos con una o dos, dice, bueno, pues ya, pero, etcétera. Bueno, pero no pasa nada, de 24 metros cuadrados. Bueno, y a esto le llaman pues una ventaja, un progreso, ¿no? Una cosa, no, yo no lo entiendo, yo no entiendo nada. Bueno, yo ya les digo, a cambio tenemos la ley 19/2015 que las personas pueden ser propietarias de manera progresiva. Por lo tanto, a través de la propiedad compartida y propiedad temporal que está en el proyecto España 2050 para extender al resto de España.
Estamos fuera de tiempo. Bueno, la vivienda en alquiler, simplemente les dejo aquí en rojo los desmadres correspondientes, la fallida 21-2018, la fallida 9-2019, el decreto ley catalán del 11-2020, control de rentas, doblemente declarado inconstitucional. No sé si ha habido precedentes en otras normas que doblemente, ¿no? En 2 meses o 3 han declarado inconstitucional 2 veces, los mismos artículos, más artículos, ¿no? Bueno, no podemos entrar en detalles. Tenemos ahí les he puesto un interrogante del proyecto de ley de vivienda, ojalá lo retiren, ojalá alguien quede ahí con un poquito de razón y que lo retiren. Y bueno, hay más cosas de nuevas tecnologías. Bueno, el virus muy complicado. Bueno, ellos que buscan, ya está, es la última diapositiva. Ellos que buscan esto. Buscan ¿y qué buscamos todos los que nos dedicamos 25, 30 años a temas de vivienda? Que la vivienda sea más asequible, que las personas puedan acceder por sí mismas a una vivienda sin necesidad de depender de nadie, tener un casero de alguien que les controle cómo se tiene que pintar la casa o qué pueden hacer ahí. El problema de eso es que la asequibilidad de la vivienda, como hemos demostrado en este informe CEPS que publicamos el año pasado sobre vivienda asequible en Europa y buenas prácticas en 8 países europeos, es que necesitas 34 ingredientes para que funcione. 34. Y solamente es la parte, digamos, lila, que es la housing affordability, eso es la asequibilidad. Cuando vamos a la sostenibilidad de la vivienda, si además la queremos sostenible, son otros 34. Y es multinivel, y esto no es tan fácil. Por lo tanto, las fórmulas mágicas no existen. Aquellos que les digan, oye, controlando la renta, oye, ocupando, oye, expropiando, oye, multando, oye, bueno, todo esto no funciona. Ya está. Aquí están los libros, se los dejo a su disposición, Los años de la crisis de la vivienda y la gran apuesta. Esta es sobre la película donde explica la generación de la crisis y muchísimas gracias. A continuación va a exponer don Vicente Pérez Daudí y las preguntas las dejaremos para el final de las exposiciones. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a los 3 colegios, al Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona, a través de Jesús, mi querido amigo, al Colegio de Abogados de Abogacía también de Mataró, a María Pastor, también mi querida amiga y componente, muchas sesiones sobre ocupación precisamente, y al Colegio de Abogados de Málaga, por primero felicitarles por la organización de este congreso y luego agradecerles haber contado conmigo para intervenir en esta primera mesa. Y luego, como no, a Emilio por la presentación que me ha efectuado, que ya son muchos años de amistad. Bueno, vamos a ver, yo os comento, yo cuando Jesús ya en la presentación, ya es que no ha sido tan lejos, en la presentación ya ha comentado que desde el Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona y desde el CICAC y con el Colegio de Abogados de Mataró, de la Abogacía de Mataró, a través de una petición que nos llegó desde el Departamento de Habitatge de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Mataró, que manifestaron la problemática que tenían allí por el año 2016-2017 con las ocupaciones inconsentidas de vivienda pública. Las dificultades que existían porque a nivel legal no existía ningún mecanismo adecuado para, cuando digo adecuado es ágil, o sea, no sé que había mecanismos, pero obviamente eran hasta 3 mecanismos que preveía la ley, 3 procedimientos distintos que daban lugar a distintas estrategias procesales, y ello provocaba que no se pudiera recuperar la vivienda en vía judicial antes de 4 o 5 años desde que se hubiera interpuesto la demanda. Porque obviamente medidas cautelares ni pensarlo, ¿no? O sea, ningún tribunal las concedía en este caso. Entonces, con motivo de eso, pues nos planteamos cómo se podría agilizar o incorporar, que no es la solución ideal, ya lo anticipo, porque claro, la ley de enjuiciamiento civil actualmente vigente, uno de los grandes éxitos que tuvo, no sé qué ha empezado, uno de los grandes éxitos que tuvo fue precisamente que eliminó los más de 100 procesos especiales que existían en la ley de 1881. Es verdad que es verdad también, es una verdad a medias, porque 251 que regula el juicio verbal por materia, sabéis que luego se regulan múltiples especialidades, ¿no? Entonces, nos planteamos qué se podía hacer con la actual ley para, reformando lo mínimo posible, intentar incorporar un instrumento ágil y eficaz para recuperar rápidamente la posesión. Y la vía fue pues, incorporar, bueno, fue la Ley 5/2018, que fue incorporar un nuevo apartado del artículo 251.4, crear un juicio sumario,
Ojo, no un interdicto, tal como yo creo que, bueno, sabes que se ha dicho por activa o por pasiva, que es una especie de interdicto de recuperar la posesión. No es cierto, pero bueno, da igual. El caso es que se con un juicio sumario, sobre todo con la adopción de las medidas cautelares. Pero claro, la vía civil estaba más o menos solventado, digo más o menos porque estamos muy lejos de llegar a una solución ideal. Por lo que voy a decir a continuación. Sin embargo, la vía penal, pues claro, ya sabéis lo que sucedía, ¿no? Esto es la posibilidad de acudir al delito leve por usurpación, o al delito de allanamiento, obviamente. El delito leve por usurpación, siendo delito leve, pues los jueces de lo penal, cuando se ha pedido una medida cautelar de reintegro de la posesión o entrega la posesión de forma inmediata, pensaban en términos de proceso penal. Ojo, es un delito leve. La sentencia va a llegar rápidamente. Espera sentencia y luego se te entrega la posesión. Lo que no se tenía en cuenta es que luego venía el recurso de apelación, que a lo mejor no era tan rápido. Y luego posteriormente tenemos que ejecutar ese lanzamiento, con lo cual volvíamos a estar en los 3 o 4 años de duración. ¿Por qué quiero decir esto? Porque existe cierta, o sea, con una bipolaridad, ¿no? Por un lado, queremos agilizar el proceso declarativo, pero cuando llegamos al proceso de ejecución, este se suspende. Y voy a hacer ya un spoiler porque veo que ya he consumido 4 minutos en esta introducción. Voy a hacer spoiler de lo que quiero decir. Es decir, para mí el problema es evidente. Es cierto que no tenemos datos, lo comentábamos antes, de los datos de vivienda social que existen en España. Pero lo que es cierto es que el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transporte Mundial de Agenda Urbana en el año 2020 saca unos números. Y nos dice los números pues, que nos ha comentado Jesús en la presentación. España, media de vivienda social, 2,5%. Media de la Unión Europea, el 9,3%. Gasto en protección de vivienda del año 2007 a 2017, España, 35,4 euros por habitantes. Media de la Unión Europea, 148,2. Advirtiendo en el informe que España ha disminuido en un 39% el gasto en protección de vivienda del año 2007 al 2017. Curiosamente, los años de crisis, que es cuando más hubiera sido necesario incrementarlo. Porcentaje del PIB, 0,1%. Media Unión Europea, 0,55%. ¿Con esto qué quiero decir? Que la primera medida que se tenía que adoptar es dotar de vivienda social para permitir que esos colectivos vulnerables afectados, entre otros, por desalojos judiciales, podía ofrecerse por parte de los servicios sociales. Y esto es inviable. Por otro lado, cuando hablas con servicios sociales, te dicen todos que están infradotados, que no pueden investigar cuál es la situación real, social o de vulnerabilidad económica o social de esas personas, que tienen que fiarse simplemente de su declaración. Con lo cual, la primera medida que se tendría que adoptar es incrementar presupuesto. Cuando te vas al proyecto de ley de vivienda, al informe económico que la acompaña, dice lo que ha comentado también Jesús, que es cierto. Dotación presupuestaria, cedo, ¿se considera suficiente? Vamos a ver si usted hace, o sea, al margen de que los datos sean ciertos o no. Usted, mismo gobierno, nos ha dicho hace 2 años que España está infradotada en vivienda social, con números concretos y determinados. Con lo cual, la primera medida que tendría que adoptar es indicar por ley que un porcentaje del PIB o un porcentaje del presupuesto se va a ir directamente a vivienda social y no anunciar de forma esporádica que vamos a construir 20.000 viviendas sociales, que ya veremos qué sucede. Lo mismo que critico a nivel estatal, lo critico a nivel autonómico. Por ejemplo, con la Ley 1/2022, que es fruto de una proposición de ley, es decir, no es una propuesta del gobierno, sino que es una entidad, en este caso, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la que lo propuso y fue aprobado. Es una ley que está en vigor, ya veremos, creo que le quedan 2 años, ¿no?, hasta que se acabe la inconstitucionalidad de la ley. Pero bueno, porque lo que hace es reproducir las medidas que han sido declaradas inconstitucionales de forma reiterada por el Tribunal Constitucional, creo que hasta en 3 ocasiones. La última, la sentencia 28/2022. Entonces, claro, con esto, y luego, obviamente, la dispersión legislativa. O sea, saber qué norma está en vigor y cómo se aplica, es que tengo aquí referenciada la legislación aplicable, y es que a nivel estatal existen hasta 7 normas aplicables en los 10 últimos años, pero es que en Cataluña se han aprobado hasta 10 leyes, modificaciones, etcétera, etcétera. Desde el año 18-2017 hasta el 2015, el decreto ley 1/2015 fue más o menos, no hubo ninguna, pero del 2015 hasta la actualidad, en 7 años se han aprobado hasta 10 reformas legislativas. Con lo cual, el problema que tenemos actualmente es saber qué está en vigor, ya no solo por la ley aplicable, sino por aquello que ha sido declarado inconstitucional y en qué contexto. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es aclararnos qué es lo que está en vigor y delimitar los ámbitos competenciales de Estado y comunidad autónoma en esta materia. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, yo cuando me planteo esto,
digo, bueno, vamos a ver qué nos dicen, pues, la jurisprudencia, que nos han dicho los órganos judiciales cuando ir aplicando el tema. Sabéis que España forma parte de distintos tratados internacionales, entre otros el PIDESC, que reconoce el artículo 11, el derecho a la vivienda. Quiero hacer una referencia. El PIDESC no tiene carácter imperativo, no se aplica directamente. Se aplica en la medida en que el Estado tenga los medios suficientes para implementar los derechos sociales que se reconocen. Pero es que, en segundo lugar, el PIDESC no reconoce el derecho a la propiedad, porque no es su función. Con lo cual, todo lo que diga el Comité DESC resolviendo, o sea, el Comité DESC tiene dos vías de actuación, a través de informes periódicos que van efectuándose. Creo que el de España, el último, no lo tengo aquí apuntado, pero me parece recordar que es el año 2017, ¿no? Ese 2017, 2018, no me acuerdo ahora exactamente la fecha, pero que incide en lo mismo. Y luego a través de denuncias individuales de particulares afectados en sus derechos sociales por resoluciones de órganos nacionales, en este caso de órganos jurisdiccionales, porque son los últimos que son los que decretan el lanzamiento, al margen de que servicios sociales no haya ofrecido esa vivienda social. Entonces, el PIDESC actualmente tiene un total de 146 denuncias presentadas y pendientes de resolver. Cuando analizas las denuncias que se presentan, por ejemplo, este año no me consta que se haya dictado ninguna, pero las últimas que tengo referenciadas, esta mañana antes de venir aquí he estado buscando a ver si había alguna que encontrase de última hora, pero 12 de abril de 2021. En este caso no condena al Estado español, no dice que ha incumplido sus obligaciones porque la persona afectada se apartó del procedimiento y no facilitó los datos que Servicios Sociales le había requerido. Luego, el dictamen del 23 de marzo de 2021, un juicio verbal de la Ley 5/2018, es decir, el tema que nos reúne hoy aquí, ¿no? Se planteó por parte del demandado, de los ocupantes sin título, su falta de medios y ese derecho a la vivienda, el artículo 11 del PIDESC. El órgano judicial dijo que no era una de las causas de la oposición previstas creo que es el 441.2 o 3, creo que es de la ley. Entonces, excluyó esta causa de oposición y, por este motivo, se dice que España ha vulnerado el artículo 11 del PIDESC y se le aconseja adoptar medidas necesarias para asegurar que los desalojos que afectan a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa solo se ejecuten en una serie de circunstancias y ofreciendo viviendas sociales. Pero claro, si decimos que sobre las viviendas sociales tienen que haber, como no hay, no se puede ofrecer, con lo cual entramos en la pescadilla que se muerde la cola. ¿Dónde está qué hacemos? Forzar normas civiles, sustantivas y normas procesales para cubrir el déficit estructural que tenemos de vivienda social. Este sería mi resumen y aquí podría acabar. Pero vamos a ver, si seguimos analizando la jurisprudencia o las sentencias que se están dictando por tribunales internacionales, el dictamen del 16 de marzo de 2021, desahucio reinaticio, también vuelve a decir que España ha vulnerado el artículo 11 del PIDESC por un lanzamiento producido en un ámbito de un juicio de desahucio por falta de pago, porque no se había ofrecido una vivienda alternativa adecuada, se había ofrecido hostal, una vivienda alternativa adecuada a las personas afectadas. Pero, sin embargo, esto por un lado. Te vas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tiene una jurisprudencia consolidada que cuando en relación con el artículo 8, es decir, se realiza una protección indirecta del derecho a la vivienda, sabéis que el derecho a la vivienda no forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero se protegen directamente a través del derecho a la vida e intimidad familiar del artículo 8 del convenio. Entonces, tiene una jurisprudencia reiterada que cuando afecte un lanzamiento a colectivos vulnerables hay que ser especialmente cauto y hay que ofrecer una alternativa habitacional a los colectivos afectados. Pero luego también en el convenio, a diferencia del PIDESC, sí que se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahí está la relación que quiero realizar. Es decir, cómo se vincula el derecho a la vivienda con el derecho a tutela judicial efectiva y no con el derecho a la propiedad. Obviamente, el propietario que acude a los tribunales para recuperar la posesión, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede limitar? Claro, el Tribunal de Derechos Humanos, en dos sentencias recientes, van pasando los años, con lo cual cada vez son menos recientes, la sentencia de 13 de diciembre del año 2018, asunto Cura di Valle Fiorita, que es un hospital que había en Roma, en el cual lo que se plantea es el hospital se desaloja, se ocupa por una serie de personas, unos ocupantes sin títulos, se acude a un proceso penal
el juez de lo penal de Roma dicta el decreto, un decreto de reintegro de la posesión a sus legítimos propietarios y este queda sin ejecución porque la institución municipal, el ayuntamiento, no tiene vivienda social, con lo cual no ejecuta el lanzamiento y el Tribunal Europeo dice que se ha vulnerado el artículo 6 del convenio. Pero es que es más. Si vamos a la sentencia de 3 de diciembre del año 2020, asunto Papachela de Amazon contra Grecia, resulta que en este caso va más allá. Dice que se ha vulnerado el artículo 1 del protocolo número 1, que es el derecho a la propiedad, y entonces a continuación da una satisfacción justa a los propietarios, que han visto cómo las autoridades de todo tipo, tanto administrativas como judiciales y griegas, ante una ocupación inconsentida, en este caso de un hotel que estaba abandonado, que avisó de ocupante por las activistas en favor de la migración, con todo el tema, con toda la problemática como con la guerra de Siria, que lo recordaréis, pues entonces en este caso condena al Estado griego a pagar unas indemnizaciones a los propietarios, es decir, vienen a reconocer que ese derecho a la vivienda existe, sé que me queda poco tiempo, ese derecho a ofrecer esa alternativa habitacional existe, pero que la obligación de ofrecerla no es de los propietarios, no es de los particulares, sino que es del Estado el que lo tiene que ofrecer. Cuestión que también ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Entonces, claro, luego te encuentras con nuestro Tribunal Constitucional, que en dos recientes sentencias, 161-2021 y 2-2021, en un caso era un supuesto también de este juicio verbal de ocupación de la Ley 5/2018. También se alegó en este caso concreto que no se había, que por parte del demandado se había opuesto su vulnerabilidad y la obligación del Estado de ofrecer una alternativa habitacional, en este caso que se diera lugar a que se desestimara la demanda de reintegro de la posesión y el tribunal, obviamente el juez de instancia y la audiencia provincial dijo, oiga, aquí el 441, 2 o 3 dice claramente que los causas de posesión es aportar título. No me la aporta, esto es causa, vaya a ser usted al ordinario correspondiente. Pues lo que le dijo el Tribunal Constitucional es que lo que tenía que haber hecho el tribunal en este caso es haber analizado esta situación de vulnerabilidad. Es decir, vemos como hay ciertas contradicciones. Por un lado, queremos con el declarativo, pero luego la ejecución no es así. Pero luego, si nos vamos, y voy acabando, que me quedan 30 segundos teóricos, espero que alguno más, que tengáis cierta flexibilidad con el tiempo. Entonces, claro, aquí voy a poner de relieve estas contradicciones para ver cómo se ha aplicado por parte de nuestro país, ¿no? Cuando nos vamos a la legislación, vamos a ver, ¿dónde se regulan estas materias? Pues se regula, obviamente, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, suspendiendo la ejecución, pero la ejecución se suspende en distintos momentos. Por ejemplo, el artículo 441.5, que fue el texto actual, es consecuencia del Real Decreto Ley 7/2019. Ámbito objetivo de aplicación, procesos arrendaticios y ejecución hipotecaria. Entonces, en este caso se prevé la suspensión del proceso de ejecución para permitir que los servicios sociales puedan ofrecer esta alternativa habitacional durante un plazo de tiempo determinado, creo que son 1 y 3 meses, ¿no? Me parece recordar, según sea persona física o persona jurídica. Es que luego, en el artículo 666, perdón, porque cada vez veo menos de cerca, creo que 666 o 686, creo que es el 686.1, ejecución hipotecaria, vuelve a dar un nuevo plazo para suspender el proceso de ejecución hipotecaria y derivar servicios sociales. Pero luego, cuando finaliza el proceso de ejecución que implica entrega de la vivienda habitual, volvemos a dar otro nuevo plazo. Y cuando vamos al declarativo, el artículo 150 también prevé que se da traslado a servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son distintos momentos y yo entiendo que la legislación es totalmente incompleta, es asistemática y lo que genera es confusión, ¿no? Si acudimos a la ley, al proyecto de ley de vivienda, que actualmente se está tramitando, ya me he pasado, este fue de tiempo. Al proyecto de ley de vivienda que actualmente se está tramitando, voy a ser muy breve. Lo que hace el proyecto de ley de vivienda, ¿qué es? Coger el Real Decreto Ley 37/2020, que sabéis que tenía carácter provisional y creo que se ha prorrogado hasta el mes de... Bueno, yo para las fechas soy fatal, me lo he apuntado por aquí, creo que es septiembre-octubre octubre, ¿no? Del 2022, pero que seguro
Y ya veremos, es seguro que se prorroga hasta la aprobación del proyecto de ley de vivienda si se llega a aprobar, que esta es otra cuestión distinta. Porque ayer me comentaban que había más de 800 enmiendas presentadas al proyecto de ley de vivienda, que ya veremos qué tramitación tiene. Pero si queda como está actualmente en su normativa procesal, lo que hace es trasladar al proyecto de ley de vivienda las medidas del Real Decreto Ley 37/2020. Así sencillamente. Lo único que sucede es que los requisitos para acogerse a esas medidas disminuyen, o sea, son más laxos, con lo cual se podrá acoger más personas de las que actualmente, con lo cual volvemos a la misma tendencia que denunciando en un primer momento. Falta de vivienda social, esto hace que el Estado reaccione como obligando al propietario a ofrecer esta alternativa habitacional. Y luego nos encontraremos, pues seguramente en un futuro, no creo muy lejano, pues me está acordando de la película que ya las raras, ¿no? En un futuro muy lejano, etcétera, ¿no? Creo que era. Pues en un futuro no muy lejano que el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre si esta suspensión del proceso de ejecución, porque recuerdo que la ejecución integra el derecho a tutela judicial efectiva, afecta no al derecho a tutela judicial efectiva. Me he dejado muchas cosas por el camino. La relación del principio rector de la política social y económica de derechos fundamentales, ¿no? Y muchos temas que creo que son interesantes de plantear el debate. Si os parece, si hay posibilidad posteriormente, lo digo porque será culpa nuestra, no se lo hay porque está previsto, y nos habré extendido más allá de lo deseado en la intervención, de plantear un debate, pues obviamente creo que será más enriquecedor que lo que yo pueda haber aportado. Muchas gracias. Paso. Don Antonio, cuando quiera. Aquí, sí, ya. Bueno, yo doy las gracias a la organización por haberme invitado. Yo soy un magistrado jubilado que he estado 43 años, 8 meses y 3 días en el ejercicio de la jurisdicción, lo digo porque me han hecho la liquidación en el mes de enero. He sido profesor asociado de la Facultad de Derecho Civil, siempre he estado como magistrado en el orden jurisdiccional civil y como profesor de Derecho Civil he estado 15 años y luego también pues he tenido alumnos de oposiciones. O sea, quiero decir que tengo un aspecto docente y un aspecto civil de explicarme y discutir y debatir sobre todas las cosas. O sea, me gusta mucho, como veis, la filosofía del derecho. Y os voy a asustar si os digo que no se parece nada a lo que yo tengo preparado a lo que nos han contado los catedráticos. Es muy breve, pero yo comenzaba por la polis griega. En nuestra civilización, que es la que queremos seguir manteniendo, la civilización occidental, hay 3 elementos fundamentales, que es la filosofía griega, el derecho romano y la religión judeocristiana. Todos los pueblos, todos los países que tienen esos 3 elementos son equiparables a lo que se llama el pensamiento occidental. La polis griega, si no habéis visto nunca en los escritos de Platón, lo que era es una maravilla. Lo que pasa es que la polis griega era ciudad-estado. Era Atenas, que era muy pequeñita. Bueno, la polis griega tenía 2 valores políticos fundamentales: la libertad y el respeto a la ley. Aquí en España no tenemos ni libertad ni respeto a la ley. Las actividades de la polis se realizaban con la cooperación voluntaria de los ciudadanos y el instrumento principal de esta cooperación libre y plena era la libre y plena discusión de la política en todos sus aspectos. Bueno, Platón representaba la fe griega originaria en que el gobierno se basa en último término en la convicción y no en la fuerza, y en que sus instituciones existen para convencer y no para coaccionar. La libertad del ciudadano deriva del hecho de que tiene capacidad racional para convencer y ser convencido mediante el trato libre sin trabas con sus semejantes. Bueno, ya no digo más de la polis griega, que es precioso, pero como veis, ese espíritu ateniense ya no existe. Pero lo que sí existe es que la ciudad era lo que hacía libre a los hombres para diferenciarlos de la barbarie, que eran los que no estaban en la ciudad, no eran hombres libres. Después, en Roma, eso ya está mucho más próximo, ¿no? Y entonces ahí tenemos que había distintos ciudadanos romanos, los peregrinos,
y luego el Jus Gentium, que era para toda la gente. Bueno, el mundo se sumerge en un caos, en un pasaje muy oscuro que es la Edad Media. Y de ahí nos surge el Leviatán, cuando empezamos a despertar otra vez y volver a los principios de nuestra civilización. Y entonces nos da una alternativa. ¿Por qué el ciudadano no es libre? Por temor a los demás ciudadanos y prefieren declinar sus derechos para entregárselos a otro que les garantice la seguridad. Mire, este es un sermón de Cuaresma y ya pasó la Semana Santa, pero es que yo creo que viendo de dónde venimos podemos saber a dónde vamos. Ahora mismo tenemos la antinomia que ya planteaban Hobbes y Locke y luego el contrato social de Rousseau, en que nos estamos planteando: ¿es necesario que nosotros busquemos nuestro derecho de propiedad y lo defendamos, debatiendo libremente para convencer y ser convencidos en un diálogo público a través de nuestros representantes realmente democráticos que representen nuestras convicciones? ¿O preferimos al Leviatán para que nos garantice unos mínimos vitales? Porque es que esos mínimos vitales pues prácticamente ya no existen. Si ya no podemos estar ni en nuestra casa, yo un jubilado voy a salir poco de casa, pero si yo salgo de casa y me la encuentro que está ocupada y resulta que no pueden salir, no puedo echarlos, me parece una aberración. Y es que a mí todo esto me parece una aberración, pero una aberración terrible. Y viene de que los principios del derecho privado se están perdiendo. Yo recuerdo que el profesor Federico de Castro, al que tuve el honor de ser uno de sus últimos discípulos en el año 1968, que yo estudié el segundo de Derecho en Madrid, en la Complutense, cuando hablaba de negocio jurídico, analizaba el significado de las cuestiones sobre la autonomía privada de la voluntad. Y destaca cómo los hombres de la Ilustración pensaban cómo debía limitarse el derecho estatal a servir la voluntad individual y, en su caso, a completarlo, suplirla, conforme a lo que pueda presumirse querido. Concepción que sería confirmada científicamente por el sistema grandioso del panteísmo, que se construye en torno a los conceptos del derecho subjetivo del negocio jurídico. Savigny. Eran otros tiempos. Estamos todavía en la dictadura de Franco. Os voy a contar una anécdota. No quiero poner en plan abuelo cebolleta y más con la Rottweiler que tienen encomendado. Pararme enseguida. Pero cuando yo hacía en el curso 71-72, hacía quinto de Derecho, don Mariano Aguilar Navarro era el catedrático de Derecho Internacional Privado. Y entonces un día en clase nos dijo: ¿saben ustedes que esta noche en las Naciones Unidas se ha aprobado el ingreso? Digo así porque hablaba así don Mariano. Se ha aprobado el ingreso de la China de los 700 millones, que de entonces el ingreso en la ONU, porque entonces era Formosa, la China nacionalista, la que estaba en la ONU, y la China continental no existía. Y entonces, sí, don Mariano, ¿se dan ustedes cuenta? Y ya después de mucho eso dice: ¿se dan cuenta que ahora podemos preguntarle a los juristas chinos qué piensan de Savigny? Porque para él, después de Savigny no había nada. Y entonces él quería saber si con tantos juristas como había en China, había algunos que podían no seguir los criterios de Savigny. Los panteístas y Savigny eran lo más grande. Pero entonces él empezaba a tener un cierto resquemor porque veía un intervencionismo de la administración. Y lo achacaba ese intervencionismo al derecho mercantil. No al derecho civil, que es el nuestro, que ese es el bueno. Pero allí se limitaba la competencia cuando desaparece o se ha visto comprometida gravemente por situaciones de monopolio, con cierto oligopolio. Puede presentarse una situación social insoportable, llevándonos a la crisis de la autonomía privada, que se manifiesta en la crisis del contrato, del negocio jurídico, del derecho subjetivo, del derecho civil y del derecho privado. Y esa es la tragedia. Pues yo puedo anunciarlos ahora mismo que eso que anunciaba don Federico de Castro se ha producido. Y entonces hemos llegado a la crisis del sistema.
¿Qué se hace cuando hay una crisis del sistema? Volver a los orígenes. Es lo más inteligente. ¿Cómo se vuelve a los orígenes? Pues volviendo a la interpretación libre de la ley. Nosotros nos dimos una constitución en 1978. Fijaros en mi posición tan curiosa en esos sitios, por eso me tiendo mucho a la filosofía y a la reflexión, que yo estudié las oposiciones antes de la democracia. Yo le digo a mis alumnos, yo tenía derecho civil, derecho penal y derecho mercantil en el primer ejercicio. ¿Y por qué no tenía constitucional como tenéis vosotros? Y ya como son ya avispados que quieren ser jueces, dice, porque no había constitución. Digo, efectivamente. Pero sin embargo, fijaros si estaba bien situado en que cuando yo juré, mi primer juzgado, que fue el juzgado de primera instancia de instrucción de Pozo Blanco, juré la Constitución en enero del 79. O sea que yo fui en puridad un juez para la democracia, aunque haya una asociación que se lo atribuya a ellos. Bueno, entonces vamos a ver, porque como yo tenía, y yo soy obediente, y yo tenía los principios constitucionales del derecho de propiedad versus el derecho al uso de una vivienda digna, me he ido a la Constitución. Y yo en la Constitución no veo ningún problema. Cuando... Déjame 5 minutos que la ministra no le ha dicho nada. Acabo enseguida. Dice que España se constituye un Estado social y democrático. Os digo el esquema y ya vosotros, ya que sois juristas, todos lo veis. Os digo mi idea. Se constituye un Estado social y democrático de derecho, entonces eso es un pegote que se tira el legislador. Porque en realidad lo que se constituye la nación española es un Estado democrático, de derecho democrático y social. Hay unos derechos individuales o personales, que son los que tiene cualquier ciudadano por el hecho de ser un ser humano. Si aquí viene en patera, viene una persona sin documentación, sin nada, no la puedes encarcelar, no la puedes matar, no la puedes maltratar. Incluso si se busca un habitáculo, ya que estamos con los ocupas, no puedes entrar. Son derechos que se les respetan a todo el mundo. Y eso se respetan desde las constituciones en el siglo XVIII. El derecho democrático viene después, porque es el derecho político o colectivo. El derecho a participar en las elecciones políticas, el derecho a asociación, el derecho a reunión. Eso es muy posterior. Eso en el siglo XX nos acordamos de las imágenes de las sufragistas inglesas que pedían el derecho al voto para la mujer. Y tenemos también, por ejemplo, los ciudadanos de raza negra en Estados Unidos que no votaban hasta hace muy poco. Y después los derechos sociales, eso que dice un Estado social, que dijéramos es el cuento de las 1001 noches. Es una cosa que debe tender nuestro sistema jurídico. Es unas mejoras que se tienen en Suecia, que se tienen en los estados muy desarrollados, que aquí no existe casi ninguno de ellos, y que nosotros lo ponemos primero para tirarnos el pegote, que es un Estado social y democrático de derecho. Bien, ¿dónde están los derechos? Pues están en el título primero, en el capítulo segundo está el 14, que es el más importante, igualdad ante la ley. Después, están los derechos fundamentales y las libertades públicas. Os digo que no están por orden de importancia, porque no tienen un afán de escalonarlos. Pero sí, lógicamente, como los individuales están primero, son los más importantes. Después están los derechos fundamentales y las libertades públicas, que está el derecho a la vida, la libertad ideológica y religiosa, libertad personal. Y después tenemos en la sección segunda los derechos y deberes de los ciudadanos. Y ahí está el derecho de propiedad, artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Ya acabo. Y entonces, ¿dónde viene el derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda viene en el artículo 47. En un capítulo tercero que habla de los principios rectores de la política social y económica.
que sabéis que os decía ese cuento Las mil y una noches. Y fijaros que su reacción no va para el ciudadano. Su reacción va a todos los españoles tienen derecho a disfrutar. Sí, sí, tienen derecho. Y a la salud, a los servicios sanitarios, a la calidad de vida, a la cultura, a la conservación del patrimonio artístico. Fijaros, todas estas cosas que están muy bien. Pero dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y dice, ¿a quién le hace la admonición? A los poderes públicos, que promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y que también la comunidad participe en las plusvalías, que no se lo lleven solo los ayuntamientos y el concejal de urbanismo, sino que redunde en la comunidad. Entonces, ¿dónde viene la protección? Ya lo digo, ya lo veis vosotros, y si queréis esa, lo vemos. El artículo 53 de la garantía de la libertad y derechos fundamentales. Los derechos y libertades fundamentales se aplican directamente. Y cabe el derecho a amparo. Y además la invocación, porque muchos dicen, váyase si no al Tribunal Constitucional. No, el juez ordinario, cualquier tribunal de jurisdicción ordinaria, tiene obligación de aplicar directamente los derechos constitucionales. Y la garantía de la libertad y derechos fundamentales están protegidas, pero menos porque ahí lo que sí se puede hacer es el recurso de inconstitucionalidad. Ya sabéis, se hace 50 senadores, 50 diputados, y por supuesto que el derecho a la vivienda digna solamente es como los principios generales del derecho. ¿Acordáis que lo explicaban los catedráticos? Que dice, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Si yo tengo que resolver una cuestión, un pleito, una demanda, y resulta que hay una vivienda, algo relativo a una vivienda, debo de aplicar lo que sea más favorable para el uso de la vivienda digna, porque es un principio constitucional, pero no es un derecho. Bueno, ya me callo.